Yo era conductor de un tren que recorría una ruta inusual, un viaje fantasmal sin pasajeros. Pero esta noche hay gente en el tren parte 1. La ruta entre Grequesal y Saint-Joseph Stand siempre estaba desierta, sí quedaba alguien a bordo cuando llegaban. Voy a la estación Grequesal. Todos se bajarán sin excepción, nadie subirá. Tan simple como que a veces hay algunos pasajeros nuevos a bordo cuando llegamos a Joseph Stand, pero eso es solo un. La pequeña estación estaba en medio de la nada, rodeada de campos y colinas de hierba verde grisácea. Una iglesia de piedra, observando tranquilamente los trenes pasar y detenerse. Los trenes son pocos y distantes entre sí. El viaje dura aproximadamente un día. Nos llevó una gran distancia y no había nadie en él en todo momento. El tren siempre es así. En Grequesal nadie sube y nadie baja. Joseph Stand, sinceramente, no entiendo por qué seguimos ejecutando esta ruta con éxito, honestamente. Pero aún así, hacemos funcionar el tren 2 veces por semana, cada vez que nos separamos de la línea principal entre ciudades y nos adentramos en el campo para dar cabida a los últimos pasajeros. A veces dejamos el barco juntos en el Castillo Grey si es una noche particularmente concurrida. Recogeré a un par de pasajeros nuevos en la tribuna de Saint-Joseph, pero absolutamente. Nadie subió ni bajó entre las 2 estaciones, fue un viaje espeluznante. Llevo 3 años siendo conductor de tren. Así que supongo que ya lo hacía antes. Solía ser editor en un canal de televisión. ¿Esa era mi verdadera pasión? Trabajé muy duro para entrar profesión, pero honestamente no puedo soportar la presión durante meses. Los shows en vivo se suceden uno tras otro. La edición debe hacerse el mismo día para transmitir al día siguiente. Lo dejo así, todo es tan triste que trabajo como revisor de billetes en un tren, recogiendo billetes de pasajeros. No hay nada emocionante en ello, pero la presión es relativamente baja, así que es como pasar a un ritmo de vida diferente, creo. Así como era habitual en este viaje, todo estaba muy tranquilo y en paz. No hay nadie que recoja los billetes a altas horas de la noche. Por lo general me siento y miro mi teléfono cada vez que voy por esta ruta, cada vez que corro desde Grequesal hacia alguna oferta de trabajo. Trato de reunir el coraje para llamar a mi hija. Desde el divorcio, Bésame apenas tuve una conversación apropiada con ella, solo quería decirle que la amo, quería preguntarle si quería conóceme. Pero no puedo pensar en una manera de empezar sin que se sienta extraño. El hecho de que llamara así de la nada y me quedara mirando el teléfono hoy no fue una excepción, estaba amargado. Continúo con esta pequeña y triste tradición a medida que pasa el tiempo, como regla general. Al final siempre decidí que ya era demasiado tarde y me dije que lo intentaría de nuevo la próxima vez. Leo un libro a esta hora o escucho un podcast. Todavía quedan unos 40 minutos antes de. Cuando llegamos al Castillo Grey, me estiré esta noche porque estaba tan cansado que no pude quedarme dormido en el trabajo porque entonces decidí ponerme de pie, girar la espalda y estirar las rodillas para que la sangre circulara bien. Luego me giré y caminé lentamente por el vagón vacío sin detenerme ni un momento, apoyándose en el apoyabrazos de la silla junto a él para mirar por la ventana. Afuera había colinas oscuras y grupos de árboles dormidos. Las bajas montañas verdes pasaron lentamente mientras mis ojos gradualmente perdían el foco y yo, de repente me di cuenta de que estaba mirando mi propio reflejo. Nos miramos durante un largo rato y luego dejamos escapar un suspiro. Me froté los ojos cansados y seguí caminando, presioné el botón para abrir la puerta corrediza y luego entré. Me detuve inmediatamente en el siguiente vagón, maldita sea, había pasajeros en ese vagón. Miré al hombre con incredulidad. Había un pasajero real, un pasajero esqueleto. Estaba sentado solo en una fila de 4 sillas. 2 mirando hacia adelante y 2 frente a una mesa en él. Entre él y la mirada por la ventana, apenas podía creer lo que estaba viendo. Estoy presenciando un acontecimiento impactante. Esperemos a que mis colegas, incluido mi predecesor, escuchen esta noticia. Mi responsabilidad, él lleva 5 años haciendo esta ruta. Seguramente lo dijo él mismo.
Nunca vi un solo clavo de pasajero, ni una sola vez en el Creques al Saint Joseph Sten, y sin embargo hay un hombre sentado aquí claramente, frente a mí. Mis ojos estallaron en risas, sacudiendo la cabeza. Qué extraño es considerar un asunto tan trivial. Todo esto me emocionó tanto que me acerqué al hombre que tenía el perforador de boletos en su mano y me miró con una mirada sobresaltada, y de repente mi estado de ánimo se desplomó. Algo en este hombre me hizo estremecer, me detuve y miré alrededor del tren vacío. La escena era sombría. La luz parpadeante al final del vagón ya no era simplemente molesta, sino más bien espeluznante y silenciosa. No se oía ningún sonido, salvo el suave traqueteo de las ruedas del tren rodando sobre la vía de abajo. Me giré para mirar al hombre. Estaba inquieto y sudoroso. Probablemente una parte adicta de mí quería alejarse. Tal vez debería hacerlo de todos modos. Esta es solo una línea de tren que nunca tiene gente, tal vez no pueda pagarlo. Boleto, tal vez debería darle una oportunidad, pero tengo que saber por qué. Estoy aquí de nuevo, debo saber que debe tener una razón por la que nadie ha estado aquí nunca. ¿Por qué apareció ahora? Así que sigo procediendo con cautela. Me acerqué y me aclaré la garganta, sorprendido por mi repentina confusión. No soy una persona muy segura de mí misma. Pero este es mi maldito trabajo. ¿De dónde viene ese miedo irracional? Pero no es irracional, es urgente, es punzante. Era urgente y de repente me pregunté si había cometido un grave error al decidir acercarme a ese hombre en este auto oscuro, pero ya era demasiado tarde. Comencé a disculparme. Mi abuelo habló, intentando mantener una voz amigable. Este tren no suele tener pasajeros. Solo quería preguntar. Bert iba a preguntarle si podía compartirme alguna información sobre el viaje, pero se me quedó la voz atrapada en la garganta. El hombre respondió secamente, después de un rato, pero muy violentamente, acurrucado contra la ventana, con los ojos llenos de puro terror. Una mano agarrando el frente de mi abrigo, di un paso atrás, y de repente vio que, en el dorso de su mano, había algo grabado. Era un símbolo grabado directamente. Solo ahora me doy cuenta de que cometí un terrible error cuando decidí. Quería hablar con él, pero era demasiado tarde. El cartel parecía la letra mayúscula creada, compuesto de 4 trazos rectos, pero la curva de la letra superior fue reemplazada por un triángulo tosco cuando miré hacia arriba. Miró al hombre a los ojos, sus ojos estaban asustados y suplicantes, sacudió la cabeza y sudó. Empapada, no sé qué hacer, no sé cómo calmarlo para que retroceda o se calme. En aproximadamente una hora, cientos de maneras de abordarlo aparecerían en mi cabeza, pero en ese momento mi mente estaba completamente en blanco. Todo vacío, así que hago lo que tengo que hacer, seguir el procedimiento, aunque, de todos modos, es mi trabajo mantener las cosas breves y concisas y luego irme al otro lado del barco, dijo. ¿Puedo ver el billete? Pregunté tratando de mantener la voz tranquila. El hombre estaba inmóvil y tenso. Pude ver las venas en su cuello, él en el dorso de su mano. Tiene tallado un símbolo de bala encogida. Nos miramos el uno al otro, con ojos fríos. Entonces el aire se rompió como si nada gritara. Me hizo, apretó la mandíbula en pánico mientras ponía sus manos sobre la cabeza de la persona y la sacudía hacia adelante y hacia atrás. No demasiado pronto, demasiado pronto. Ni siquiera he tenido una oportunidad justa. Solo estoy esperando para comenzar, gritó con la voz quebrada. Mi cabeza seguía golpeando la ventana. Mis manos temblaban mientras buscaba el walkie-talkie. El hombre me miró frenéticamente hacia el techo, se giró hacia la ventana y extendió las manos. Esto cuenta. Ha comenzado mi viaje. Estoy a punto de ponerme el walkie-talkie en la boca. Luego se giró para mirarme, me congelé de inmediato, bajó la mirada hacia el traje que me observaba. Con más cuidado, la confusión hizo que el pánico en su rostro se arrugara aún más. Salté de repente y golpeé el walkie-talkie, que se me cayó de la mano al suelo. Eres un controlador. Boleto real, no. Me siseó en la cara. ¿Eres parte de este barco? No. ¿Eres humano? El inspector de boletos solo te devolvió la mirada.
¿Qué decir? El hombre miró el boleto perforado en mi mano y miró mi rostro todavía inexpresivo. Mi sorpresa entonces él agarró su cabeza y se echó a reír. Los chicos rieron fuertemente, haciendo que sus hombros temblaran. Usted no sabe nada. Está bien. Él chilló. No tienes ni idea de lo que estoy hablando. Es demasiado, este tipo loco claramente está bajo los efectos de algún tipo de droga fuerte. Mire la radio y la ignoraré. Corrí directo al motor y dudé un segundo para prepararme, pero justo él quitó su mano de mi cara y de inmediato captó mi idea. Estaba a punto de decir que se abalanzó sobre nosotros y caímos al suelo con un fuerte estruendo. El caos se apoderó de mí, grité, déjame ir, escapar. Golpeé y traté de empujar. Con el dedo en el ojo hizo cualquier cosa para escapar, pero el hombre sonrió con locura y Saqué el cuchillo de mi bolsillo y usé mi mano para retirarme instintivamente y cubrir mi cuello. Pero él lo agarró. Él agarró mis muñecas y me sujetó con sus codos, ignorando mis gritos de ayuda, y luego me tomó. Cabeza tallada el símbolo en su mano para comprar mi mano loca, le grité en la cara. Intentó torcer el brazo del tipo y empujarlo lejos del malo. Pero el pasillo entre los autos era demasiado estrecho para él. Puso una pierna en la silla a mi lado y usó todo su peso para presionarme con una sonrisa loca. Eres un tipo retorcido. No dejaré que acabes mi viaje antes de que empiece, bastardo, gritó. Mi cara simplemente puso el cuchillo en la piel del dorso de mi mano. Cortó tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos sin importar mis gruñidos luchando. El tipo terminó de tallar el símbolo y rió con una risa aguda, amarga y cansada. Luego se aflojó para que tuviera la oportunidad de empujarlo. Le entregué la religión para que se mantuviera de pie sin terminar. Presa del pánico, sujetó la herida con ambas manos. La sangre corría por su brazo y goteaba al suelo. El hombre simplemente señaló. Se rió como loco en medio del pasillo y para mi horror reconocí filas de las sillas a su alrededor ya estaban llenas de gente, todos estaban en silencio. Con la mirada perdida y sus ojos estaban todo rojo, no solo rayas rojas por el cansancio o el tinte, sino todo el corazón. Uñas blancas, pupilas todas gruesas, mojadas rojas, hago girar. Tan asustado que ni siquiera podía gritar, el loco siguió riendo, golpeó su puño contra una silla cercana y rodó por el suelo. Me giré y corrí la segunda parte, empujé la puerta de conexión. Los dos coches empujaron y miraron a su alrededor con pánico. Todavía quedaban algunos asientos vacíos. Los asientos restantes ya estaban ocupados por pasajeros. Este horrible nuevo huésped tenía los ojos inyectados en sangre y húmedos y la piel en carne viva. Incluso su piel brillaba roja y los vasos sanguíneos parecían latir. Tan lentamente retorciéndose, debajo de la piel desnuda, se podía ver claramente. ¿Alguien me escucha? Levanté mi voz temblando hacia uno de ellos. ¿Me estás escuchando? El otro pasajero no respondió, no se movió ni mostró ninguna señal. ¿Qué reacción le di frenéticamente a alguien más? ¿Me estás escuchando? Sí, señora. Puse mi mano buena, se lanzó sobre su hombro, pero inmediatamente retrocedió con disgusto, dejando su camisa empapada. Una mancha viscosa se adhirió a mi mano y de repente me di cuenta de que no podía distinguir cuál era su camisa y cuál era su piel. Todo parece ser del mismo gris rojizo. Veo venas en la camisa. Tal vez no sea ropa en absoluto. ¡Oh Dios! Grité atraído por el movimiento detrás de mí. Me giré para mirar a través del vidrio hacia el auto delantero. El drogadicto se había puesto de pie. Sai caminó por el pasillo directamente hacia mí. Miré a mi alrededor con pánico, buscando frenéticamente un arma o algo, cualquier cosa. Me tambaleé hacia abajo. Al final de la cancha se encontró con los ojos de una mujer que realmente tenía un par, al menos a simple vista. Y la ropa era claramente la misma que la del drogadicto en el que estaba sentado en el grupo de 4 asientos. Hacia 2 sillas frente a una mesa, en el medio nos miramos, dijo suavemente.
inclinando la cabeza hacia la silla vacía frente a ella, me miró y luego a la silla. Noté el respaldo de la mesa. Su mano con una R de 4 trazos, me giré justo a tiempo de verlo. Adicto a través del cristal, estaba a punto de empujar la puerta corrediza hacia este compartimento. Miré a la mujer, ella inclinó la cabeza muy ligeramente, su cabeza ligeramente inclinado hacia la izquierda, con la mandíbula apretada, pero aún así hablaba con una voz tan pequeña que apenas movía los labios. Siéntate ahora mismo. El inspector de billetes susurró, si quieres vivir, haz exactamente lo que te digo. Siéntate y cállate. Me di la vuelta y vi. El adicto loco abrió la puerta de una patada, desesperado. Me subí a la silla y me quedé inmóvil con el corazón latiendo salvajemente. Todo mi cuerpo temblaba, mis manos sangraban, puse mi confianza en ella, grité en silencio. En mi cabeza, mi vida estaba en sus manos. El adicto corrió directo al final del edificio, escuché sus pasos acercándose. Entonces me agarró del hombro, salté y casi grité, pero los ojos de la mujer me miró fijamente, como si me rogara que no reaccionara, así que traté de reprimir mis instintos de no responder. Estaba sudando profusamente, da pesta. Pero aún así vuelve a la antigua posición, sin importar si necesitas saber si eres el chico. El control de tickets es real o no. Él rugió en mi cara. ¿Eso cuenta? Tú lo pediste. ¿Estás revisando mi boleto? La mujer frente a él lo miró fijamente, bajó la voz y espetó, siéntate ahora mismo, idiota. Estúpido, siéntate antes de que sea demasiado tarde. Pero él no me escuchó, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello, gritando más fuerte, ¿Teres? El conductor respondió o no. Por un momento vi un destello de compasión. A través del rostro de la mujer, los ingenieros se ocuparán de usted. A mí. Ella lo soltó suavemente. Una voz triste y el adicto se detuvo y se giró para mirarla. Nos quedamos allí así por unos segundos más pesados y luego escuchamos. El sonido de la puerta del final del vagón al abrirse hizo que el drogadicto entrara en pánico y diera un paso atrás. Soltando mi collar, John miró hacia algo que se acercaba y dijo, no, por favor, aléjate. Sostuvo el cuchillo frente a él con manos temblorosas, pero luego se derrumbó. Se dio la vuelta y corrió de regreso por el camino. No me atreví a mirar, solo miraba a la mujer, pero aún así vi, con el rabillo del ojo, vi a 3 personas blancas, ligeramente brillantes. Eran delgadas pero alto y cuando pasé junto a él, mi piel se cubrió de piel de gallina y me dolía todo el cuerpo. Temblando, se obligó a quedarse quieto. Escuchando los pasos de las criaturas que perseguían al adicto por la puerta trasera del edificio, oí crujir la puerta, lo oí gritar, luego la puerta se cerró, bloqueando sus gritos aterradores. Su voz todavía estaba allí. Los ecos persistieron amargamente hasta que no pude soportarlo más y decidí. Me puse de pie, pero la mujer me tiró la mano y me agarró la muñeca. Por un momento cedí, pero tuve que soportarlo. Necesito saber qué le están haciendo, dije sacando la muñeca y corriendo hacia el final del auto doblado. El hombre miró a través del cristal al drogadicto que se retorcía en el suelo ante una de las 3 criaturas. Estaba apoyado sobre su espalda, con el cuchillo clavado torcidamente en su sien. Los otros 2 le sujetaban los brazos. Esas personas son tan largas que su estructura ósea es anormalmente larga. No seguí ninguna regla y me tapé la boca con la mano para contener la mordaza. La cara del monstruo blanco que acechaba en la espalda del adicto de repente estalló en llamas. Una pinza blanca, parecida a un insecto, surgió de su cara y se hundió en la nuca del adicto con un sonido seco y crepitante. Lo escuché claramente, aunque estaba a un vagón de tren de distancia. Gritó y solo unos segundos después, en una fracción de segundo, con una serie de crujidos, el monstruo de la izquierda le mordió profundamente el hueso del hombro. Se balanceó de nuevo y desapareció. Tuve que obligarme a tragar el vómito espeso y caliente en mi garganta, pero no podía apartar la vista de la horrible escena que estaba teniendo lugar en el tren. El autoestopista, el adicto que gritaba, babeando y espumeando sangre en el tren, alguien se subió con él en el siguiente vagón. Poco a poco se fue ahogando, mientras la persona que sostenía el brazo cortado se hacía a un lado y lo sujetaba con fuerza.
Dejó que la sangre goteara al suelo mientras los otros dos, uno de ellos, todavía tenía sus garras clavadas en la nuca del adicto, empujándolo continuamente hacia atrás a lo largo del vagón del tren hacia el vagón de embarque donde normalmente sube la gente. O dejar las algas justo antes de que la puerta automática del otro lado se cerrara por completo. Lo vi luchando desesperadamente, pero los tres niños, el monstruo todavía intentó empujarlo fuera de la vista y lo arrojó fuera de la nave que vi. Vio su cuerpo destrozado pasar volando por la ventana mientras el tren se alejaba rugiendo. Al anochecer me di cuenta por primera vez de que no había colinas a nuestro alrededor, o el campo pantanoso que corre entre Grekesel y Saint-Joseph-Stand. No había ningún lugar hacia donde mirar por la ventana, en lugar de praderas o colinas. Ahora solo había un interminable desierto negro de dunas de arena bajas. Una tenue luz se extendió por la visión a lo lejos, un destello gris se apagó en oleadas. ¿Qué diablos está pasando en mi barco? ¿Cómo llegué aquí? Esto está muy mal. Todo está mal. Oh, mierda. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Miré hacia atrás a través de la puerta de vidrio por la noche y vi a esas tres criaturas viniendo hacia mí. Me sobresalté y retrocedí. Casi me caigo otra vez y no tuve más remedio que correr de nuevo a mi antiguo asiento, temblando. Casi me vuelvo loco, pero la mujer de enfrente me hizo una señal urgente para que me callara. Intenté contener la respiración aunque oí claramente su propia respiración agitada, la calmó y siseó, yo también lo escuché. Entonces los ingenieros no pudieron identificar por sí mismos al autoestopista. Estoy bien, solo no actúes precipitadamente. ¿Qué? Ella señaló con la barbilla hacia el cartel sobre la fila de asientos frente a mí, miró hacia la persona que todavía temblaba con las palabras. Había una impresión repetida sobre un fondo negro que recorría la parte superior del vagón, pero nunca la había visto antes en ningún vagón. ¿Qué clase de barco es este que ahora parece tan viejo? Solo una línea blanca de letras, fondo negro simple sin ningún otro logotipo, contenido como sigue. Los pasajeros deben presentar sus boletos cuando los inspectores de boletos del miembro eliminarán las piezas extrañas. Debe notificar a los ingenieros si se encuentran componentes. Los extraños en el tren deben tener un boleto para viajar. Los autostopistas serán reciclados, pero soy revisor de billetes. Soy revisor de billetes o vendedor ambulante. Silencio, grito un poco más fuerte, justo a tiempo. Escuchamos el sonido de la puerta del auto al abrirse. Estaba temblando por todas partes, pero traté de mantenerme en silencio. Incluso contuve la respiración. Nos miramos fijamente el uno al otro, sin atrevernos a mirar a ningún otro lado. Esas criaturas se acercaron, las escuché. Se oyeron pasos pesados y luego se detuvieron justo en nuestra mesa. Vi sus siluetas en el borde de mi visión. Sus ojos emitían una luz pálida y tenue. Sus cuerpos estaban encorvados y delgados más allá de toda medida. Las piernas son tan raras y desequilibradas que están justo a nuestro lado y no puedo soportarlo. Tengo que mirar solo un vistazo rápido. Mis ojos se dirigieron. Giró y se encontró con los ojos de una de las entidades. Su rostro era aterrador, era largo como la cara de una araña. Esas terribles garras están ocultas en la cara doblada, pero listas para salir en cualquier momento y, a veces, los ojos de la criatura eran de un color blanco amplio, completamente sin párpados. Ojos sin párpados, la piel alrededor de los globos oculares agrietada y negra como si alguien los hubiera rellenado. Sus ojos están directamente en su caparazón. En el centro, solo hay un pequeño punto negro, miran fijamente a sus ojos. La mayoría de los pasajeros deben presentar sus billetes cuando los inspectores revisan sus componentes. Se eliminarán los objetos extraños. Debes avisar a los ingenieros si encuentras objetos extraños en el tren. Es necesario tener un billete para poder subir al tren. El autoestopista reciclará esas palabras, esas buenas fortunas, corriendo por mi cabeza uno tras otro, mientras los ojos del monstruo permanecían fijos en los míos. Nos miramos. Mis piernas estaban entumecidas y podía ver vagamente a los otros dos de pie.
El pueblo flotaba sobre la mesa en mi visión periférica, deseando gritar que estaba listo. Listo para retroceder, listo para mover los brazos o hacer cualquier cosa, solo necesito al monstruo. Esta puerta repugnante se sacudió, pero no hizo nada. Los otros dos se dieron la vuelta de repente y sus articulaciones emitieron un pequeño sonido espeluznante. La gente desapareció a lo largo del tren un momento después del monstruo. La cosa que estaba frente a mí retrocedió lentamente, se puso de pie, luego se dio la vuelta y se alejó con sus patas largas y enredadas. Escuché la puerta distante abrirse y luego cerrarse. Esperé. Cuando ya no pude soportarlo más, finalmente respiré temblorosamente y bajé la cabeza cubriéndome el rostro. Intenté calmarme y concentrarme. Miré por la ventana y vi el desierto. El ardor negro se extendía interminablemente alrededor de la línea. No trajo ningún consuelo, me volví hacia la mujer. Ella todavía me miraba en silencio como si estuviera enojada. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Qué está pasando? Cállate, respondió ella. Fruncí el ceño y miré el cartel repetido de arriba. En el asiento del pasajero debe presentar el boleto cuando el inspector de boletos le retirará los componentes extraños que debe notificar a los ingenieros si se encuentran sustancias extrañas en el tren. Debe tener un boleto para viajar. Los freeriders serán reciclados. ¿Qué es un autoestopista? ¿Somos autoestopistas? Ella no respondió. Miré hacia atrás. ¿Cuáles son esas señales y por qué están en el barco? Son ingenieros, de acuerdo. Eres tan estúpido. Ella apretó los dientes y saltó hacia mí. ¿No te subiste a este tren? No sabes lo que haces. La miré y comencé a enojarme. Yo no lo hice. Queriendo unirse a este lío, sus ojos se deslizaron hacia el símbolo en el dorso de mi mano. Acerqué mi mano cortada. Su cara estaba cubierta de sangre. Ella dijo esto, ese tipo loco, acaba de cortarse la mano. Yo hace 5 minutos, ¿qué carajo es esta marca? ¿Por qué la tienes tú también? La mujer se recostó con el ceño fruncido. Pero la ira en sus ojos parecía haber disminuido. Ella apretó los dientes y tragó saliva. Sí. Finalmente habló en voz baja, esos tipos son ingenieros, pero no son inteligentes. No se molestan en hacerte nada, a menos que sospeche que eres un extraterrestre. Me quité el sombrero y me pasé la mano por el pelo, la adrenalina se estaba desvaneciendo lentamente. El dolor en mi zona púbica estaba empezando a disminuir. La mano comenzó a levantarse visiblemente. Entonces, ¿soy un extraño o un vagabundo? Ella se encogió de hombros mientras los decía. Sin identificar a la persona que iba allí, pensando en ver si tenía boleto, extendí mis manos y me encogí de hombros. Responder probablemente no, pero de repente gritó, saltó y retrocedió. La voz aguda y llena de pánico que se oía junto a la silla me dejó paralizado. La pregunta se le quedó atascada en la garganta. Ella jadeó y miró hacia atrás con pánico. Detrás de mí hasta el final del edificio, luego me di la vuelta rápidamente, miré la pasarela inestable y me senté de nuevo. No lo hagas. Ella dijo en un susurro. Pero Estres, por favor, no me preguntes si tengo ticket o no, ¿por qué no? ¿Qué diablos está pasando? Apreté los dientes tratando de bajar la voz, pero no pude ocultar mi indignación. Señaló el cartel. Nuevamente el pasajero tuvo que mostrar su dibujo cuando el inspector vio claramente que no pertenecía allí. Pero eres una especie de inspector de billetes de todos modos, no sé si esa regla se aplica a ti y no quiero. Sé el conejillo de Indias, pregúntale a este tipo, chasqueó los dedos hacia un pasajero. Sentado al otro lado del pasillo, piel roja, espalda recta, ojos inyectados en sangre, inmóvil, vida insegura, pensó que eso era genial y le pregunté suavemente, ¿quieres saber la respuesta? Preguntó el chico que caminaba temblorosamente, me incliné hacia la silla de enfrente y se aclaró la garganta. Lo siento señor, ¿puedo ver el boleto? Al principio no pasó nada. Luego el hombre rojo comenzó a hacer gestos de tipo rígido. Era como si se moviera mecánicamente, levantando el brazo y extendiendo su mano hacia mí.
Entre los dedos clavados profundamente en la carne del chico mezclado con los vasos sanguíneos parecía ver un boleto. Mirando de cerca era un dibujo, pero era como si estuviera moldeado a partir de ese carne y no pudiera separarse. Intenté acercarme para ver, pero solo me atreví a estar seguro. No había letras ni caracteres que reconociera, solo formas distorsionadas, semicírculos. Redondo roto. El otro pasajero puso su mano de nuevo en su posición original y me senté de nuevo para tocar. La barbilla de la mujer estaba agitada, su expresión tensa y asustada. Asustado y triste. No sé quién eres, cobrador de boletos, ni por qué estás involucrado esto, pero será mejor que vayas. Discúlpate, pero por favor ve a otro lugar. Apreté los labios y me lamí los dientes superiores hasta secarlos. ¿Qué quieres decir con dónde van los ingenieros? ¿Me atraparás si salgo de aquí? Me incliné más cerca para hacerle una pregunta, haciéndola entrar en pánico y caer cerca de mí con los ojos muy abiertos, disculpándose con ella y luego discutiendo. Entonces me levanté con la intención de decirle algo, un gracias o un reproche. Debería estar enojada porque casi me tira al final. Me dio todas las preguntas y ninguna respuesta. Pero no importa qué, ella también me salvó la vida. Gracias, Dow, le deseo suerte. Ella sonrió levemente. La sonrisa forzada no llegó a mis ojos preocupados. Salí del coche y pasé por el compartimento en el que el adicto y yo acabábamos de caminar con dificultad. A través de los espesos charcos de sangre se elevaba el olor metálico. Contuve la respiración, me agaché para recoger el walkie-talkie e intenté encenderlo. Pero solo se oía un sonido estático sin vida. Aún así, yo lo puse en mi cinturón y empujé la puerta del vagón de tren original, solo que este ya no era el mismo. Mi vagón de tren original era diferente, los asientos todavía estaban dispuestos exactamente igual, pero todas las mesas, la señal de emergencia desapareció por completo. Varias pantallas de notificación desaparecieron hace un momento. Me levanté y guardé el teléfono. Un rayo de esperanza apareció en mis ojos. Metí la mano en mi bolsillo para pedir ayuda, pero la pantalla estaba destrozada. Estaba roto. Presiono el botón de encendido y lo mantengo presionado, pero no pasa nada. Puse el teléfono roto. Bolsa miró alrededor del auto. Había algunos asientos vacíos, algunos asientos, había algunos pasajeros de piel roja sentados quietos sin pestañear. Probablemente no necesitaban respirar. La única señal de que estaban vivos o al menos existían eran las venas pulsantes mientras me arrastro bajo la piel. Si esa es la piel que uso, miro por la ventana otra vez, solo ver el desierto. Negro, extrañas colinas bajas onduladas, desierto y relámpagos. Un destello gris en el horizonte silencioso me hizo mirar el cartel que indicaba que los pasajeros debían presentar sus billetes al embarcar. Los componentes extraños del inspector de tickets serán eliminados. Deberá notificar a los ingenieros si se encuentran componentes extraños en el ticket. Tren, debes tener un billete para subir al tren. Los autostopistas serán reciclados. Reciclaje significa ¿qué diablos es reciclable? ¿Eso es suficiente? Necesito respuestas. Tengo que encontrar una manera de regresar. Si me encuentro con ingenieros, me agacharé y me esconderé en mi silla. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Caminé con el coraje aún intacto a lo largo del vagón hacia la cabina delantera, pero no había cabina. Había más coches, uno tras otro, y luego más coches. Seguí atravesándolos y los autos seguían saliendo. Un coche tras otro, interminables filas de asientos vacíos, muchas filas de asientos con indios sentados en ellos. Una vez vi otro, estoy seguro de que es el de un niño pequeño. En el dorso de su mano tiene el mismo símbolo. Intenté hablar con él, pero me ignoró. Evita mirarme aunque sea una sola vez cada vez que intento encontrar sus ojos. Date la vuelta. Dije que no quiero hacerte daño, no quiero pedir tu boleto, solo menciona la palabra boleto inmediatamente, gimiendo lastimeramente. Finalmente tuve que irme sin poder hacer nada. Caminé por siempre en el oscuro vagón, de un coche oscuro a otro. En el techo de cada coche hay instalado un tipo de luz. Cuando está abierto, algunos coches tienen luces brillantes. La mayoría de las veces las luces están abiertas.
El auto simplemente parpadea y, a veces, las luces no se encienden en absoluto. Tuve que aferrarme a la pequeña luz que entraba por las puertas de cristal en ambos extremos del edificio. Todavía no había visto a los ingenieros, pero nunca estuve menos tenso. Siempre esperando que aparecieran después de mucho tiempo, debía haber pasado 30 autos o más. Finalmente los vi. Una nueva escena, un hombre sentado junto a la ventana. Él tampoco es un piel roja. No. Es humano. Al menos no lo creo. Es brillante y brumoso, una figura sólida en lugar de una forma específica sin rasgos faciales. Solo una silueta negra oscura con una superficie de color púrpura oscuro, girando entre capas de color púrpura oscuro y negro. La luz del techo caía sobre él de una manera misteriosa. No tan natural como el agua, pero quizás más espeso, así que me quedé atónito al verla yo. Llama suavemente para acercarte a esa persona. Si es cierto, esa persona no responde ni se mueve, no sé qué decir. ¿Qué? No sé si me escuchó. ¿Sabes algo sobre este tren? Pregunté en voz baja. La sombra de la cortina se extendió por el suelo del vagón, haciéndome saltar con las manos apretadas y temblorosas, pero miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pasó otra sombra. Luego una tercera y una cuarta, más lentamente. Parecían patas de insecto, como sombras de araña. Cuando se arrastró sobre una bombilla, la luz sobre mi cabeza parpadeó. Miré hacia arriba y la criatura en el techo me gritó parte 4. No tuve tiempo al mirar claramente al monstruo mientras descendía. Parecía estar hecho del mismo material que el hombre, distorsionado y brillante. Justo ahora parecía un cangrejo o una araña del tamaño de un gato grande tal vez. Grité aún más fuerte, cerrando los ojos y usando toda mi fuerza para empujar a esa criatura de pesadilla fuera de mi cabeza. Lo arrojé al otro lado del pasillo y cayó hacia atrás, sobre el suelo del tren, lo cual me aterrorizó y me dio asco. Lo observé mientras volaba una corta distancia antes de caer hacia atrás con un suave y húmedo silbido. Pero dio la vuelta rápidamente y se arrastró inmediatamente muy rápido hacia donde yo estaba acostado. Grité y me levanté para aguantar en las sillas para levantarme, tambaleándome hacia atrás un paso, 2 pasos mientras el monstruo cangrejo araña seguía arrastrándose tras mis talones. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude hacia el otro auto. Entre el sonido susurrante de muchos pares de pies rascar el suelo, me dio ganas de vomitar. Giré la cabeza en estado de shock y me di cuenta de que estaba envuelto alrededor. Mi pierna gritaba alrededor de mi tobillo maldiciendo y frotando mi talón. Lo pateé lo más lejos que pude y voló de nuevo, pero no lo hice. Mirando tristemente para ver dónde había caído, seguí corriendo jadeando. En ese momento, el tren se inclinó ligeramente en una curva, lo sentí claramente a través de mis pasos apresurados. Mirando por la ventana vi, los demás vagones aparecieron a mi vista y por primera vez comprendí vagamente la enorme longitud que tenía este tren de vagón a vagón. Al siguiente vagón, uno tras otro. El tren avanza, pero el final, si es que lo hay, aún no se revela, simplemente continúa y continúa hacia el desierto. A través de una ventana, vislumbré una luz blanca que destellaba aparentemente a cierta distancia de mí, 4 o 5 cuadras más adelante. Malditos sean los ingenieros, debieron pensar que yo era demasiado virtual, tan estúpido. Me quedé quieto, tratando de respirar de manera uniforme, mirando a mi alrededor. Me giré. De nuevo, ¿sigue ese cangrejo araña siguiéndonos? Quizás entonces podrá atravesar la puerta. La puerta está cerrada, no lo sé, pero los ingenieros seguro que pueden y vienen hacia aquí, apretando los dientes. Tomé una decisión y me senté en un asiento vacío al lado de un pasajero indio inmóvil cuyo rostro estaba vuelto hacia mí, corriendo hacia mí. Obligué a mi respiración a disminuir el ritmo, tratando de estar lo más tranquilo posible, como si quisiera hundirme profundamente en mi asiento. La puerta de mi compartimento se abrió de golpe. Mi corazón latía como un loco. Contuve la respiración y me congelé. Se movían muy rápido. Escuché pasos claramente y esta vez eran 2. Cuerpos altos y brillantes y repugnantes. Pero pasaron a toda velocidad, sin prestarme atención. Desaparecieron por la puerta frente a mí.
todavía sentados allí, esperando contar hasta 10 antes de atreverse. Respiré hondo y esperé a ver si alguien más me perseguía. Luego me levanté de la silla y me dirigí sigilosamente hacia la puerta para echar un vistazo. A través de la pequeña ventana del otro lado del coche, los ingenieros corrían tras algo, esa araña cangrejo, su arrastraba debajo de la silla y trepaba por la pared del edificio. Un ingeniero extendió el brazo. Lon extendió la mano para alcanzarlo, pero no a tiempo. Su codo golpeó la nuca de un pasajero indio, pero el hombre no reaccionó. El horrible insecto arañó salvajemente el techo del equipaje, luego desapareció y volvió a emerger por el asiento de uno de los técnicos. El monje se apoyó en sus 4 extremidades y parecía un lobo, pero ya no un insecto. Entonces el caballo saltó de repente la cabeza. Las pinzas salieron disparadas de su cara y se clavaron en la espalda del cangrejo araña. Escuché el sonido. El monstruo gritó desde aquí. Sus patas se agitaban salvajemente mientras el ingeniero lo arrastraba hacia la salida de emergencia al costado de su auto. El otro tiró de la puerta y sus pinzas agarraron y arrancaron una de las patas de la araña. El monstruo gritó y fue arrojado fuera del barco al desierto. Lo vi al revés. Los ingenieros todavía estaban retorciéndose en el marco de la ventana, así que volví de puntillas a mi asiento y esperé en silencio a que se fueran. Pero no pasaron a mi lado. Después de un rato, me acerqué sigilosamente a la puerta y miré a través del cristal, pero no vi a los ingenieros. Debieron haber avanzado hacia la parte delantera del tren. Regresé al vagón con gente. El hombre es tan guapo que resulta que también hay arañas cangrejo como esta en el barco. ¡Qué genial! Una cosa más aterradora de la que hay que tener cuidado en este lugar embrujado. Miré por la ventana el paisaje fuera del banco de arena. La noche oscura ahora tenía pequeñas colinas y acantilados bajos de piedra negra. Y entonces apareció de repente algo grande, como un tronco de árbol gigante. A través del marco de la puerta aparece otro un poco más lejos. El tercero efectivamente es el tronco del árbol gigante como una secuoya pero mucho más grande con una corteza gris oscura y sin paisaje. El tronco se extiende muy alto en la noche. Si presiono mi cara contra el cristal y miro hacia arriba veo el follaje o más bien agujas blancas allí. En lo alto del suelo, alrededor de la base, cubierta de agujas grises, sobre un fondo de arena cada vez más negra, cada vez pasaban más y más troncos gigantes, decenas de cientos de troncos. La densa alfombra de agujas de color blanco grisáceo oscurecía gradualmente la arena. El bosque negro de árboles gigantes se extendía hasta la arena. Me volví para mirar al hombre en el edificio. Su corazón estaba agitado. No era como los pasajeros rojos, no exactamente. Este hombre tan singular podría darme alguna pista si tan solo pudiera hablar. Pero realmente necesito información. Hola, intento llamar de nuevo suavemente. Por favor, escúchame. Dijo que no hubo reacción. La extraña luz aún bailaba continuamente sobre su figura sin rostro. Fui cauteloso. Pongo mi mano sobre su hombro, se siente tan extraño como si agujas me pincharan la piel. Retiro mi mano. Sí le pedía su boleto, me mordía el labio preguntándome qué haría, pero aún así no se movía y tal vez no respondía. Era como los pasajeros rojos que no fueron de ayuda, pero le dije, ¿puedo ver tu boleto? En primer lugar, no pasó nada. Me quedé quieta, esperando que levantara el brazo o reaccionara, pero no pasó nada. Suspiré con frustración y estaba a punto de irme. Mientras caminaba, de repente empezó a tener espasmos inusuales en el pecho y entonces mis hombros se levantaron y apreté los dientes. Pensé que tal vez había cometido un error en mi búsqueda de una respuesta. Y solo unos segundos después esa duda desapareció. Fuera de su cuerpo retorcido y dividido desde la parte superior de su cabeza hasta la cintura, se quebró destrozado y desgarrado en 4 o 5 malditos cangrejos araña. Tenía tanto miedo que maldije. Y traté de contener la voz para no gritar. Me tambaleé hacia atrás y pateé a uno de ellos, luego traté de tragarme la voz, maldiciendo y gritando. Corrió a través de la puerta y hacia el pequeño espacio que conectaba los 2 edificios.
En un rincón del compartimento había un extintor de incendios escondido en un cajón que era muy pesado. Más pesado que cualquier extintor de incendios que hubiera llevado jamás. Lo sabía, pero aún así intenté levantarlo, jadeando, esperando que la escotilla se cerrara. Inmediatamente un monstruo se arrastró a través del hueco. Rugí y reuní todas mis fuerzas para sujetar el extintor y darle un golpe fatal. Y con un fuerte estallido, la araña gritó y quedó tendida en el suelo, con una de sus patas todavía moviéndose violentamente. Levanté la botella y la arrojé tan fuerte como pude, aplastando al monstruo bajo mis pies. Una sensación de náuseas se apoderó de mí, pero la contuve. De nuevo, mis ojos pegados a la pila de gente exhausta y en movimiento me dejaron para tratar. Me apoyé en la pared y me sequé el sudor de la frente sin gritar ni... Al menos intentó bajar la voz, pero este alboroto atraerá la atención de los ingenieros. Ningún ruido retumbante detrás de mí me hizo mirar a través de la puerta de vidrio. Ahora había 4 técnicos. El monje registraba frenéticamente el carruaje, sacando sus pinzas repetidamente y sacudiendo los asientos mientras atrapaba a las arañas. El cangrejo gritaba como si uno de los ingenieros levantara la cabeza y mirara directamente a través de la ventana. Mirándome a los ojos, mi corazón saltó a mi garganta, gemí suavemente, inconscientemente lo olvidé. Perdido en la forma espeluznante en que miraban sin pestañear con sus ojos abiertos. Dio un paso por el camino hacia, me lancé inmediatamente fuera de la puerta, agarré la manija y corrí hacia el baño del tren, cerrándolo de golpe. Mi corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de explotar. Mis manos temblaban mientras apretaba el pestillo. Apreté mi oreja contra la puerta y miré ansiosamente por un rato, solo para ver el sonido de los cangrejos gritando resonó en la distancia, luego el sonido se desvaneció gradualmente. Hubo un largo silencio y escuché. Las puertas corredizas se abrieron con un suave crujido, sus pasos vacilaron como si fueran pesados y se detuvieron. Justo enfrente de la puerta del baño, se escuchó el sonido de huesos crujiendo y alguien golpeó la puerta de la parte de los sapos. Contuve la respiración, mi corazón latía como un tambor. Debieron haberme escuchado, así que traté de mantenerme quieto, pero del sonido de golpes se escuchó de nuevo, esta vez un poco más fuerte y más lento. Toc, 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 muere, por favor. Por favor, ignórame, no me busques, solo quiero ir a casa, eso es todo lo que quiero. Nunca quise involucrarme en esto otra vez, pasó un terrible silencio. Sentí como la mano del ingeniero del otro se alejaba de la puerta levantada mientras escuchaba el aire fluir a través de su puño, cuando estaba a punto de tocar una tercera vez. Más fuerte y con más urgencia, pero en lugar de tocar, oí un grito, el grito de una mujer. Parece que el niño está bloqueado por la puerta, por lo que está un poco cargado. Pero aún así está muy claro que no hay nadie. El tercer golpe y en su lugar oí el característico crujido de huesos de ingenieros y pasos pesados. De repente se giraron y corrieron a través de la puerta hacia el siguiente vagón. A lo lejos oí el ruido y los gritos desesperados de ayuda duraron un rato. Un minuto y de repente los gritos se hicieron más fuertes, acercándose y escuché que la puerta del compartimento se abría y se abría con una súplica lastimera. La voz de la muchacha resonó tristemente, mezclada con los terribles crujidos de los ingenieros. Claramente se la estaban llevando a rastras. Escuché un ruido de pisotón. Un puñetazo o una patada golpeando la puerta del baño donde estaba. Salté y luego su voz. La niña fue arrastrada cada vez más lejos a través de los edificios del tren. Oí gritos de terror. Desvaneciéndose en la distancia, me senté en el inodoro, sosteniendo mi cabeza entre mis manos. Soy tan tímido que debería haber hecho algo para ayudarla, pero ¿cómo podría ayudarla y luchar? Con todos los ingenieros solos todavía puedo intentarlo, pero me echarán del barco o peor aún, quién sabe qué ley. Aquí todavía sostengo el viento en mi cabeza, afuera las extrañas reglas colores dientes. Por todo el auto salgo corriendo por el rabillo del ojo, qué cobarde soy.
Mirando el reloj, desde que salimos de Grequesal han pasado más de 2 horas y media. No hay forma de que la distancia entre Grequesal y Saint Joseph sea demasiado grande. Sten solo tardó 1 hora, pero estaba claro que ya no estábamos en la ruta normal, ya nada era normal. Quedarse sin, no sabía dónde estaba ni en qué dirección iba el tren, pero me escondí. Aquí no sirvió de nada. Abrí la puerta y miré hacia afuera, pero no vi a ningún ingeniero. Los restos del monstruoso extintor apoyados contra la pared y manchas de sangre que se extienden a ambos lados. La puerta del juzgado, tragué saliva con dificultad, pensé en traer un extintor, tratar de levantarlo. Y se puede levantar, pero es terriblemente pesado, mucho más pesado que un extintor normal. Miré la PEC. Atina quería ver qué hay dentro. Pero todo lo que veo son líneas discontinuas y círculos. Finalmente lo volví a colocar en su lugar. Gemí suavemente y no supe qué más hacer. Continuó el viaje en el carruaje con el hombre brillante ahora hecho jirones, cubierto con una baba de color púrpura oscuro por todas partes, techo de cristal, maletero, muchos asientos destrozados. Pasajeros rojos seguía sentado allí jugando como si nada hubiera pasado. Fui al siguiente vagón y luego al siguiente vagón. Coche tras coche, coche tras coche. Los troncos gigantes de los árboles fuera de la ventana se fueron haciendo cada vez más delgados. El suelo empezó a agrietarse, revelando pequeños charcos de color verde oscuro que se hacían cada vez más grandes. Están conectados por arroyos, ríos, menos árboles, más agua, bordes rocosos y luego la tierra desaparece. El tren ahora estaba rodeado de una profunda agua azul negra, profunda como un océano. El vasto cielo se extendía hasta el horizonte, pero los relámpagos ya no brillaban en el horizonte. Aturdido y aterrorizado, mirando los truenos y relámpagos arremolinándose en las nubes, dando vueltas y desapareciendo una y otra vez, cada pocos segundos. El cielo se ilumina con extraños arcos de relámpagos, reflejando la oscura superficie del agua que ondula tan suavemente que casi no me doy cuenta de que me detengo. Observa por un rato y luego sigue adelante. El sonido del viento se hace más fuerte a medida que sigo escuchando el sonido del viento. El viento silbaba cada vez más fuerte hasta que abrí la puerta de un compartimento y me llené del viento aullante. Mis oídos estaban en shock y la boca abierta. La mitad superior del coche había desaparecido por completo. El siguiente coche delante seguía intacto, bloqueando el viento, pero el viento, la bofetada en mi cara, seguía siendo muy fuerte. Me ajusté más el sombrero y di otro paso claro hacia adelante. Esto no está diseñado de esa manera, el borde del techo es de metal dentado, nuestro auto está roto. Pedazos de metal estaban esparcidos por todo el piso de los asientos de este auto, solo quedaron unos pocos, me arrancaron, no había pasajeros aquí cuando no había paredes ni techos. Miré, la vista es más general, mirando hacia abajo veo que el tren circula por un puente muy estrecho, tal vez a solo 1 metro sobre el agua, solo unas pocas docenas de centímetros ocultos, por lo que todo alrededor sigue siendo solo agua. Miro hacia el cielo, nubes oscuras y espesas que se arremolinan, colisionan, se mezclan empujones y codazos en la noche, ocasionalmente relámpagos. El anillo describía un círculo y luego se apagó en un extraño destello gris que iluminó el borde de las nubes que se arremolinaban lentamente. El mareo casi me abrumó, así que rápidamente bajé la cabeza y apreté los dientes para caminar rápidamente hacia el siguiente vagón. Afortunadamente, el coche estaba intacto. Luego el siguiente auto y luego el siguiente. Finalmente vi una figura adelante a través de la puerta. Me detuve y me agaché para estar alerta. Era un anciano que parecía humano. Apenas salió del baño y cruzó la puerta del auto. Se tambaleó por el pasillo, luego agarró el respaldo de la silla y se sentó lentamente, dándose la espalda. A mi lado apreté los dientes y decidí seguir empujando la puerta corrediza suavemente. Me aclaré la garganta mientras me acercaba. Hola. Lo siento.
El anciano jadeó de sorpresa. Se dio la vuelta y me miró el uniforme, miró mi cara y mis ojos. Nos quedamos en silencio por un momento y se despidió de mí. Repitió buenas noches. El anciano respondió y luego le preguntó: ¿Eres inspector de billetes, hijo? No estoy seguro de cómo responder. Sí, tío. Entonces quieres mi boleto, ¿verdad? Negué con la cabeza. Si no quieres que... El viejo resopló y pareció deshacerse de una pesada carga. Me hizo un gesto para que me sentara frente a la mesa pequeña y me sentara con él un rato. Él me sugirió que asentí y me senté. Anciano entrecerró los ojos y murmuró algo, luego levantó la mano para hacer la señal de la cruz en mi pecho, sin perderse el detalle del símbolo tallado en el dorso de mi mano. ¿Estás seguro de que no te importa hablar así, tío?, preguntó en voz baja. Echó un vistazo al pasillo. Sin estar muy seguro de si estaba bien, el anciano se encogió de hombros. Mientras podamos, mantén la voz tranquila y no hagas ningún ruido. En mi experiencia debería estar bien. Me mordí la uña del pulgar. Experiencia, señor. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas en este tren? Su rascó la barbilla y miró por la ventana la enorme extensión de agua. Bueno, probablemente 7 u 8. Sí, 8, 6 años, 8 meses, si no me equivoco. ¿Qué viaje tan largo? Lo miré sin comprender. 6 años, 6 años, 8 meses, o forcé una sonrisa, pero él no se rió. Estaba bromeando. Dijo que había estado en el tren por más de 6 años. El anciano asintió. Sí, mi hijo tiene 6 años y 8 meses, dijo suavemente. Pero mi tío... ¿Qué quieres decir con que mi turno empieza a las 9 de esta mañana? Pero yo solo llevo aquí unas horas y no tengo ni la menor idea de qué está pasando ni hacia dónde va el tren. No quiero involucrarme en este lío. Oye, un tipo loco talló este símbolo en mi brazo y no puedo contener mi ira. Será por este símbolo que subí al tren. Viejo, escúchame en silencio desahogarme y luego responde con suavidad. Sí, esa es la señal de que el chico quiere. El barco debe tener ese símbolo grabado con claridad y por supuesto solo es posible abordar el tren entre las dos estaciones entre Grekesel y Saint Joseph Stand, pero suena ridículo. Dije que la fila del castillo gris de San José solo dura 1 hora como máximo. No son 6 años. Esa línea conecta con Manchester vía Newcastle. Terminaría en Edimburgo en unas 2 horas. Pero el anciano meneó la cabeza y suspiró. Manchester, Newcastle, Edimburgo. No conozco esos lugares. Joven inspector de billetes, puso su mano en su frente y respiró profundamente. Este anciano parece amable, me está ayudando a enojarme. No ayuda, pero su voz... Él es británico, debería conocer esos lugares, Inglaterra y Escocia. Pero solo sonrió tristemente y meneó la cabeza lentamente. Lento otra vez. Me temo que nunca había oído esos nombres, jovencito. Golpeé mis dedos sobre la mesa. Mirar a través de la ventana, donde el tren sigue rodando en silencio y el oscuro y ondulante mar no es diferente del límite final. La sexta parte de este mundo, volvió a hablar el anciano, rompiendo los pensamientos errantes. En mi cabeza este tren puede llevarte a través de los huecos, muchacho, puede llevarte más lejos. ¿Qué tan lejos, señor? ¿A dónde va? Preguntó. No entiendo qué viaje. Duró hasta que pasó el año, y la sonrisa poco a poco se fue desvaneciendo de su rostro. Sus ojos estaban cargados de tristeza, luego se giró para mirar por la ventana. Permaneció en silencio durante un largo rato, luego, suspiro, meto la mano en el bolsillo, busco a tientas, saco una foto. Era una mujer joven, 20 y tantos, con una sonrisa muy brillante. No quiero desanimarte con 1.000.000 de detalles. De todos modos, no sé si tienes alguno. ¿Cuántos cobradores de billetes habéis aprendido que esta es mi hija? Una niña maravillosa, pero también es un poco ninfa. Sonrió entre dientes y hizo una mueca. Estaba perseguido por una magia peligrosa. Realmente peligroso. Se involucró con algunos cazadores de fantasmas y luego desapareció por completo. Este mundo tiene ahora 20 años si contamos los años impares en el tren. Ya son 26 años, aunque entre él y yo no estamos seguros de cuánto tiempo pasa aquí.
En sincronía con el mundo exterior, su rostro se oscureció. Me prometí a mí mismo que haría todo lo posible. ¿Qué clase de padre sería si no la encontrara? Es que nos adentramos en el estudio de los mismos misterios que la chica ama, incluidas las zonas oscuras, los lados oscuros, las líneas famosas. Distorsionado, y se coló en los huecos, apretó los puños y bajó la voz. Lo encontraré. Mi querido conductor, me encontraré con mi hija, a quien he estado buscando todos estos años. Su limpió con sus finos dedos la esquina de sus ojos rojos y bajó la mirada hacia la mesa que estaba entre nosotros y la distancia que caminamos cuando esto casi termina. Me alegro de haber podido hablar con alguien antes de abandonar el barco. Abandonando el barco, me sorprendí. ¿Qué quieres decir con nuestra estación? Llegó el chico al tren. El bosque me dejó caer. Me incliné hacia adelante, mi corazón latía con fuerza, con ansiedad y emoción. ¿A qué estación se refería el tren? Realmente. Deitante entonces por supuesto se rió. Si no te detienes, entonces no es un tren, ¿verdad? Debo murmurar y sentarme. Con mi mente acelerada, siéntate conmigo un rato más, sugirió. Él parecía tranquilo, pero pude ver que realmente apreciaba la compañía y realmente le estaba muy agradecido, así que asentí. Las cabezas sonrientes continuaron sentadas mientras el barco cruzaba el mar abierto. Nos contamos en voz baja un poco sobre nuestras vidas y nuestro trabajo, sobre la familia. Él habló de su hija y yo le conté de mi hija. Miedo de llamar a los niños para contarles sobre el divorcio y sentirse deprimido por la vida. Al escuchar la parte donde dije todo, de repente sentí mucha lástima. Pero el anciano todavía fue paciente y comprensivo, no me dijo nada. Cuando regreso a mi ciudad natal, también trato de preguntarle de dónde viene y de qué ciudad. Cómo está el pueblo, pero no me contestó claramente, ni me preguntó lo mismo. Sentí que no se nos permitía tocar el tema, así que lo dejé de lado y solo se me ocurrió una cosa. La pista es que subió a bordo de un barco entre Grekesel y Saint Joseph Stand. Parece seguro que las dos estaciones están situadas en la misma gran ciudad y distan solo unos 10 minutos una de otra en línea recta. Eso me hizo usarme a mí mismo. Tal vez él también se dio cuenta de eso porque entonces el tema cambió y me hizo preguntarle sobre los ingenieros, buscando alguna pista sobre la horrible figura. Sus ojos miraban fijamente su propósito. Preguntaron por los pasajeros, el tipo brillante, el enjambre. El anciano dijo que había visto a muchos ingenieros, aunque no los conocía. ¿Sabes de ellos? Los viste arrojar a una docena de personas del barco. Siempre se las llevan. Alguna parte de la víctima antes de tirarlo podría ser un brazo o una pierna o algo peor sobre las personas alrededor, espíritus y formas aún más grandes y aterradoras que había visto. Vio a los ingenieros echar a todos afuera, donde el tren avanzaba a toda velocidad. Pero nunca los vio tocar el pasajeros rojos, varias personas silenciosas llenos de vasos sanguíneos. Esos ojos rojos siempre son ignorados. Nadie, incluso si quisiera buscar cangrejos araña, los vería arrastrándose por el techo y en la silla por la noche. Estaba oscuro, dijo, y se hacían más densos a medida que se acercaba a la parte delantera del tren. Pero él mismo nunca había estado en la parte delantera del tren y no sabía nada más sobre el verdadero propósito o naturaleza de este barco, dice el cartel de arriba. Se convirtió en el tema de conversación de nuestra ciudad. Los pasajeros tuvieron que mostrar sus boletos. Cuando el inspector los sacó, eliminarán los componentes extraños, por lo que deberá notificar a los ingenieros si los encuentra. Desconocidos en el tren deben tener un billete para viajar. Los autostopistas serán reciclados. ¿Qué significa reciclar? Señor, lo que estoy preguntando es qué significa realmente reciclar aquí. No sé qué es cobrador de billetes, pero me da miedo solo pensar en que me pillen. ¿Por qué hacer autostop sin billete ya es bastante aterrador y cada vez que miro hacia arriba recuerdo la carga de culpa que llevo? Te pido, ¿qué quieres decir? Y continuó. Tenemos un amigo en el tren hace unos años, lo conocimos en un compartimento y lo conocimos bien. Buscando una manera de sanar el caos en su cabeza, se tocó la sien pensando.
Pienso de manera muy lógica, pero un día estábamos sentados charlando y sufrí terribles pesadillas cuando un chico, el inspector de billetes que apareció con todo su aspecto brillante y glamoroso, no era como él, sino el inspector de billetes de este tren. Cosa horrible, y le pidió a su amigo que le mostrara su boleto. Por supuesto que no lo hizo. El rostro del anciano de repente se volvió más viejo y más cansado que nunca, lleno de tristeza. La sensación especial que sentí fue sentir lástima por aquel inspector que estuvo cerca de nosotros durante menos de un minuto y luego desapareció en el camino. Forman, mi amigo, nunca había visto a un revisor de billetes tan de cerca. Y también fue la primera vez que me vi a mí mismo. Nunca nos habían pedido una entrada antes. Así que nos quedamos allí sentados, en shock, sin saber qué hacer a continuación, hasta que llegaron los ingenieros. Las últimas palabras que me dijo cuando irrumpieron en la cancha. Las últimas palabras que dijo mientras me tomaba la mano fueron: por favor, cállate, cállate, no les des excusa para echarnos del barco. Luego lo agarraron por el cuello y lo arrastraron. Él desapareció y nunca lo volví a ver. Ahora tengo que vivir con el dolor. Ese tormento cada día. Aquí solo tenemos tiempo para pensar si hacemos lo correcto o está mal. ¿Podemos salvarlo de alguna manera? Pero mi hija está prioridad máxima. Por eso iniciamos este viaje de recolección de boletos y lo encontraremos. Podemos por todos. Lo que la humanidad venera, podemos hacerlo de nuevo. El anciano vuelve a esconder las manos. El santo vuelve a susurrar oraciones en voz baja. Me quedé en silencio y pensé por un rato. La luz al final del vagón parpadeaba, las ruedas del tren aún golpeaban. El ruido de las vías me provocó un miedo extraño y le pregunté si sabía cómo llegar a casa. No, un paso a la vez, muchacho. Él respondió suavemente, justo cuando una voz decía. Sonó desde algún altavoz invisible en el auto. El sonido era crepitante. Casi llegamos. Cuidado se dé. Luego el sonido se desvaneció. Solo un pequeño sonido. Luego se detuvo. Sí, estoy aquí. Bajemos, dijo el anciano lentamente. Su levantó lentamente, con la voz baja y cansada, pero en ese momento no parecía viejo ni débil. Chile mientras estaba de pie frente a mí, su barbilla orgullosa. Su mandíbula apretada, sus manos apretadas en puños, un arco de relámpago. El cielo gris fuera de la ventana proyectaba una luz plateada sobre su rostro y vi en sus ojos una voluntad tenaz. Me hizo sentir una oleada de intensa admiración y simpatía. También salté sin intención de pararme incómodamente a su lado ahora. ¿Qué debo hacer para abrazar y despedirme de un extraño después de conocerlo durante apenas 20 minutos y pedirle su número? Perdido, pero él sonrió suavemente y me extendió su mano. Respondí y lo seguí a la habitación. Conectando los dos vagones donde hay una puerta para subir y bajar justo cuando el tren va desacelerando, va perdiendo velocidad poco a poco muy lentamente afuera de la puerta, aparece una isla rocosa. Subiendo por la oscura y traicionera isla de brillante roca negra, mirando escalofriantemente las montañas, ondulante y distorsionada, elevándose hacia el cielo, rodeada de escombros irregulares. Hizo una pausa y la voz del orador se quebró. Carecet. El anciano me dio una palmadita en el hombro y presionó el botón de apertura. La puerta se abrió con un suave siseo y él pisó el piso gris oscuro de abajo, cruzando las piedras mojadas para entrar. Esa isla embrujada. La puerta se cerró. Miré en silencio a través de la puerta de cristal, viendo su figura gradualmente pequeño a la vista y luego, un momento después, el tren hizo un pequeño silbido y se movió. Lo vi desaparecer, observando los acantilados irregulares pasar ante la ventana, hundiéndose gradualmente en el agua negra. Los grupos de rocas afiladas se fueron adelgazando gradualmente y luego una vez solo quedaba el mar. Me di cuenta de que estaba experimentando una pérdida extraña pero profunda mientras observaba los círculos. Un relámpago blanco se arqueó a través del cielo sobre el océano, mirando hacia la serie de tableros de anuncios que corrían. Los pasajeros que viajen hasta el techo deberán presentar sus boletos cuando los inspectores revisen a los miembros.
Su eliminarán las piezas extrañas. Debe notificar a los ingenieros si se encuentran componentes extraños en el tren. Debes tener un boleto para viajar en el tren. Los autostopistas serán reciclados y yo seré. Continúo adelante. Parte 7. Continúo mi viaje a lo largo del tren. Ahora tal vez mi plan. Así que encuentra personas reales con las que hablar si puede reunir todas las pistas para encontrar el camino de regreso. Tal vez tenga suerte. Por suerte me encontré con alguien que quería volver como yo, pero durante las siguientes 3 horas no más gente, no quiero decir gente porque todavía veo toneladas de pasajeros rojos silenciosos y algunos temblorosos. Incluso vi una araña cangrejo arrastrándose por el techo del edificio del pánico frío. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me obligué a permanecer quieto y respirar rítmicamente y se metió en el compartimento superior. Pero no me quedé allí. Encontré algo de agua para beber gracias a unas viejas botellas de plástico medio comidas que estaban debajo de la silla. En la basura, no sé de dónde salen, saben mal, pero mejor que nada. También intenté beber agua del grifo del baño, lo cual a veces estaba bien, pero la mayor parte del tiempo solo era espuma que me quemaba. Sentí náuseas, extrañamente no tenía hambre, aunque el cansancio seguía aumentando, así que me detuve a descansar. Un compartimento bastante vacío sentado junto a la ventana, mirando la luz parpadeante del techo. Dame unos segundos para mirar la vista del océano y luego solo puedo ver mi cara cansada y preocupada reflejada en él. La superficie del mar ahora está llena de grandes rocas que se elevan y a lo lejos veo una franja de arena. El gris plateado se acercaba gradualmente, curvándose en un arco hacia el continente con pilares, o algún pilar de piedra, pero demasiado lejos para verlo con claridad. No puedo decir que es proceso artificial o natural. Entonces la luz sobre mi cabeza se apagó y se me erizaron los pelos de los brazos. Un zumbido profundo resonó a lo largo del camino. Giré ligeramente la cabeza, fruncí los labios y lo vi. Una figura monstruosa, más grande que un humano, flotaba lentamente sobre el suelo. Al otro lado de la cancha había un inspector de boletos, revisando boletos reales de la criatura que conozco porque antes le pregunté al anciano sobre su apariencia y esta criatura era exactamente como se describe. Fue aterrador cuando la vi cara a cara. Mis instintos gritando y huyendo, una masa blanca grisácea balanceándose y ondulando, unos brazos largos y delgados conectados, empujado con hojas de carne curvas que no mostraban ningún rasgo humano. Se detuvo justo a mi lado y mi cerebro. Grito para correr o pelear si pide entradas. ¿Qué debo hacer? Arriesgóme a atacar, trabajar o huir por la escalera de incendios sin importar lo que esté sucediendo afuera. Arrástrate rápidamente por la ventana del barco que avanza a toda velocidad por el mar. Podrás saltar con vida. No, si chocas contra una roca o si tienes suerte nadas hasta la orilla. Pero ¿qué criatura se esconde bajo el agua? 100 pensamientos se confunden. Entonces la voz profunda del monstruo resonó por todo el edificio, exigiendo que se verificara el billete. Aceptar la validez del viaje, aunque esas palabras me hicieron doler el corazón, pero aún así, un poco aliviado porque no me hablaba, no podía ver su boca. Ni siquiera sabía en qué dirección estaba mirando, pero entiendo que no puedo explicar por qué, solo gracias a Dios el inspector de boletos. Lo terrible no fue preguntarme suavemente al pasajero indio en el asiento frente a ella. Lentamente y rígidamente levanté un brazo y allí mismo en la mano, conectando los dedos con una capa de piel, había un boleto a uno de las delgadas y temblorosas extremidades del conductor tocaron el billete y lo estamparon con el mismo símbolo que tenía tallado en mi mano. Una fina columna de humo se elevó del aceite y la pasajera lo soltó. El inspector de billetes continuó deslizándose fuera del vagón, a través de la puerta hacia el siguiente edificio. Exhalé, intentando recuperar el latido de mi corazón. Entonces decidí seguirlo desde lejos, manteniendo una distancia segura. Lo vi desviarse hacia el siguiente auto y preguntar por otros 2 pasajeros indios. Después de mostrar el billete sellado, me deslicé lentamente hasta el siguiente vagón. Lo seguí en silencio y miré a través de la ventana de cristal al inspector de billetes. Me detuve junto a 3 personas sentadas apiñadas.
Los tres parecían aterrorizados. La voz del inspector de billetes sonó de nuevo. Esperé una solicitud de verificación de boleto para confirmar la validez del viaje y luego silencio. Una mujer temblaba y sollozaba. Las otras dos estaban aturdidas e inmóviles. El cobrador de billetes se quedó esperando durante aproximadamente 1 minuto. Luego no pasó por la puerta que conducía al siguiente vagón, sino que desapareció gradualmente en una pequeña mancha borrosa. Disolver la mujer lloró y se desplomó boca abajo sobre sus manos en la mesa. Mujer a su lado. Una pálida mirada fija miraba a su amiga mientras el hombre de enfrente golpeaba los puños contra la ventana lleno de resentimiento. Al entrar al tren, escuché claramente su voz. Solo un poco más y llegaremos a la siguiente parada. Simplemente salta y morirás, seguro. La otra mujer habló con voz temblorosa y apretó el brazo de su amiga que sollozaba. Miré hacia atrás y por la ventana. Vi a un grupo de ingenieros acercándose a 2 autos de distancia. Tuve que decidirme rápidamente y se giraron a mirarme hasta que este hombre simplemente notó mi presencia, rugió y saltó para interponerse entre mí y las 2 mujeres. No, son ellos, gritó la chica con gafas. Mira su mano. Miré hacia atrás. Los ingenieros estaban muy cerca, a solo 2 autos de distancia. Vinieron a arrestar a esas personas, advertí. Pasa al hombre y toca el hombro de la mujer que llora, especialmente a ella. Tal vez los 3 deberían abandonar el barco en lugar de convertirse en nuestra presa. ¿Estás loco? La chica que lleva gafas, ¿sabes dónde está ahí? El hombre que está a tu lado te soltó. Baja la voz, pero tienes razón, dijo todavía mirando detrás de mí. En este punto tenemos que saltar, tarde o temprano, nos dispersarán y nos levantarán. Agarró a la niña que lloraba y la arrastró hasta la puerta. Maldita sea esa mujer, murmuró y se levantó, temblando violentamente. Me senté tranquilamente en un asiento cercano. Tan solo unos segundos después, la puerta del vagón se abría ruidosamente. Los pasos de los ingenieros eran fuertes. Quítense del camino, el hombre gritó para abrir la puerta de emergencia. Gritando se metió corriendo al coche, rodando se giró hacia la señora de gafas, abrazándole la cara. Ve, por favor, ve, idiota, gritó empujándolo. Salta primero, ve, y salta. Lo seguí. Pero el hombre no saltó, los ingenieros corrieron hacia él, respiró hondo y lo agarró por los hombros. La mujer forcejeó, él le gritó y utilizó toda su fuerza para empujarla fuera del tren. El agua estaba abajo, la velocidad del barco era demasiado rápida, no tuvo tiempo de ver cómo ella caía y golpeaba el agua, se dio la vuelta y tiró a la niña. Seguía llorando, pero ya era demasiado tarde para que los ingenieros controlaran a mi hermano, solo pude abrazarlo fuerte. Sus manos ardían de culpa y simpatía mientras los observaba luchar para levantar al hombre que luchaba. Mientras 2 ingenieros lo arrastraban por el edificio. Lo estrellaron contra el poste de la silla del pasillo y el rugido de dolor. La chica allí, ella solo tuvo que lidiar con uno y con una fuerza extraordinaria lo empujó hacia la puerta abierta. El hombre también retrocedió. Un tipo lo sujetó por el cuello, de modo que todo el grupo, incluido el ingeniero que estaba cerca de la puerta, tropezaron y lo derribaron. El monstruo de ahí abajo. El par de pinzas destellaron por un momento, pero solo agarró el aire. El ingeniero se cayó del tren y desapareció. La niña se giró para intentar liberar a uno de los 2 hombres restantes que se aferraban al hombre que gritaba, pero se quedó atónita cuando el monstruo saltó. Cuanto más le mordía el hombro, más le decía que saltara, pero ella se quedó paralizada. El segundo ingeniero se aferró a la parte trasera, a los rieles y a la pared del vagón, y la agarró con fuerza. Encerrada mientras ella luchaba, la sangre se derramó por todo el suelo y sobre los pies de los ingenieros y el pecho del chico estaba teñido de rojo. La chica giró su rostro y se inclinó hacia adelante para morderle las costillas, arrancándole un trozo de carne con un horrible sonido de chasquido. Él estaba murmurando algo y el ingeniero detrás de él todavía le mordía el hombro. Sus piernas se aferraban a la barandilla, empujándolo lejos de la puerta del tren que se cerró de golpe.
La puerta cortó el sonido del viento aullando dentro del compartimiento. Estaba aterrorizado, mi corazón sentía que iba a explotar. Los miré con atención. El monje continuó arrastrando a la muchacha tambaleándose. Un monstruo la sujetó y le golpeó el cuerpo salvajemente. Me llamaron la atención y ella grita: «Sálvame, por favor, sálvame». Me encogí en mi silla con miedo. Pero los ingenieros, sin importar que la arrastraran hasta la parte delantera del auto, hasta la puerta del siguiente auto, a pesar de sus gritos y retorcerse. Y decidí pensar rápidamente en el anciano y en nuestra corta conversación. Me aferré a un poco de coraje. Me fui y me levanté tambaleándome como si mis piernas tuvieran voluntad propia. Caminé por el pasillo, la perseguiré, actuaré como si el octavo pasajero tuviera que salir. Presente su boleto al inspector de boletos para objetos extraños que serán retirados. Debes notificar a los ingenieros si se encuentran objetos extraños. Extraños en el tren. Debes tener un boleto para viajar en el tren. Los autostopistas serán reciclados. Puede especular que la otra mujer, a la que estoy siguiendo ahora, será reciclada en algún horror desconocido, pero ella, debo haber sido yo el que caminaba como el otro grupo y me reconocieron mientras avanzaba por el sendero. Se mantuvo lo más callada posible, me vio persiguiéndola, pero los ingenieros, déjala gritando y pateando y resistiéndose, y solo rezo para que no lo haga. Mientras entré en pánico y revelé mis intenciones. Los ingenieros la arrastraron a través del vagón hasta el siguiente otro carro, pero cuando llegaron al carro de traslado, se detuvieron de repente. Me sorprendí. Casi tropecé y me tambaleé hasta caer en una silla cercana, conteniendo la respiración para ver qué iban a hacer. Miré a uno de ellos con atención. El maestro pasó el pulgar alrededor del botón de apertura de la puerta en lugar de presionarlo directamente, solo un círculo aproximado, pero de repente el botón se puso rojo. Presionó el botón y la puerta se abrió. Pero la escena detrás de la puerta no era la que esperaba. Acabo de ver a través de la ventana de cristal. Me sorprendió ver a los ingenieros pasar caminando. Solo tuve unos pocos segundos para ver la pared detrás. La distancia es rosa-roja, el piso se ve mojado, algo se mueve, la mujer grita tratando de agarrar el borde de la puerta mientras es arrastrada pero la puerta se cerró de golpe con un suave chirrido. Y ella desapareció mirando a través del cristal que acabo de ver. Al ver el siguiente vagón del tren, como de costumbre, me quedé atónito, pero aún así me levanté y corrí hacia él. Miré por la ventana, pero no pasó nada. La vi a ella o a la sombra de los ingenieros. Apreté el botón de abrir la puerta y apareció el siguiente vagón del tren. En el asiento está sentado un pasajero rojo. Esperé a que la puerta se cerrara automáticamente y luego me incliné para mirar el botón. Si te arriesgas, ganarás mucho, ¿verdad? Vamos. Puedo imitar fácilmente los movimientos del ingeniero. Mi dedo trazó el borde del botón. Efectivamente, el botón brilló con un rojo tenue. Respiré profundamente, presioné el botón. La puerta se abrió y entré. Fuera de la ventana todo sigue básicamente igual que antes, la única diferencia es que el banco de arena está mucho más cerca. Lo que me atrae ahora es, las paredes del tren estaban realmente rojas y el suelo estaba húmedo y oscuro. Las luces aquí también son rojas, como al entrar en una nave espacial. Todo parecía pesado. Podía escuchar mi propia respiración claramente. Di otro paso cauteloso dentro de la silla. Este vagón estaba lleno de pasajeros, en su mayoría nativos americanos. Algunos de ellos eran de la variedad oscura y brillante que estaba al final del vagón, más allá de mi ventana. Ver la luz blanca parpadeante significaba que los ingenieros todavía estaban cerca de mí mientras caminaba rápidamente por el tren. Tratando de reunir el coraje restante para encontrar algún plan de contingencia, ¿debería atacar de repente a los ingenieros? ¿O fingir ser un inspector de billetes semioficial para engañarlos con las prisas? Intento no hacerlo al notar que las paredes del vagón parecían moverse rítmicamente como si respiraran. Continué hacia el siguiente vagón por el pasillo.
La pared de color rosa rojizo comenzó a revelar arcos pálidos presionados contra el extraño material de la pared como un esqueleto de soporte. Tal vez era el color blanco o tal vez era solo la extraña luz roja que me dificultaba saber hacia dónde iba. El siguiente vagón tenía cada vez menos indios y más ocupantes ilegales, entre ellos. Horrorosamente, había uno que ya no tenía figura humana, y parecía una langosta gigante, un objeto extraño. Pero aún en silencio, apreté los dientes intentando pasar, y cuanto más veía más claro. Esos arcos blancos no son simples, parecen costillas arqueadas. Hasta el techo apretado entre las paredes de la epidemia y sacudiendo la escena era tan repugnante que quería vomitar el aire de aquí. La densa luz blanca al final del vagón de repente se iluminó y luego volvió a iluminarse, revelando las siluetas de los ingenieros se mueven hacia la muerte. Un grupo de ellos carga hacia aquí. Miré a mi alrededor con desesperación. No había asientos vacíos en esta sección del tren. No había lugar donde esconderse. Intenté mantener la calma, di unos pasos hacia atrás y volví a la habitación de conexión que estaba detrás, mirando a mi alrededor para ver si había un baño. No había extintor ni nada para llevar a la habitación. No tuve más remedio que esconderme en un rincón, cerca de la pared, con la cabeza gacha y el corazón latiendo con fuerza. Golpeé en la puerta, esperando que se abriera. 4 o 5 ingenieros se precipitaron entre los codos, agitando cuerpos encorvados. Él se preocupa por mí, pero uno se detiene y me mira con el rabillo del ojo. Vi sus grandes ojos inhumanos recorriendo mi cuerpo, pero apreté las manos para mantenerme quieto, por suerte. Después de un momento de suspenso, el ingeniero se dio la vuelta y continuó siguiendo al resto. Respiré. Suspiré y seguí mi camino. Ya no veía a los ingenieros que estaban delante, pero aún así seguí esa dirección. A través del vagón estaba mojado, las ventanas se hacían cada vez más pequeñas con cada vagón. Finalmente las ventanas desaparecieron por completo hasta que estuve en el vagón, consternado al darme cuenta de que no había asientos ni pasajeros, solo 2 tumores carnosos gigantes, golpeando, moviéndose hacia arriba y hacia abajo como 2 órganos internos, golpeando fuertemente. Tuve que pasar a través del estrecho espacio entre ellos para poder pasar. El pasillo caliente, húmedo, pegajoso y humeante es repugnante, pero aún así apreté los dientes y seguí caminando, sin saber qué hacer. En el coche de delante había una luz blanca que destellaba a través de las ventanas de los ingenieros. Está ahí, aunque no parezca que viene por aquí. 3 autos más allá, luego 2. Y luego aún más lejos. Este vagón es exactamente igual a los vagones de carne anteriores. También lleno, pero solo con unas pocas personas de piel. Rojo mayormente brillante, forma oscura, forma más grande, forma humana abultada. Poco claro, perturbado por la oscura capa de color que se arremolinaba. Me acurruqué detrás del marco de la puerta. Mirando hacia adelante, vi la visión más horrible que jamás había visto en la isla o en cualquier otro lugar. Rápidamente me cubrí la cara con las manos. Boca usada, casi no puedo respirar. Tal vez esta sea la cabeza de la cabina lunar. Ya no había ninguna puerta a la vista en el otro extremo de la habitación, que era el doble de alta que los vagones de recompensa y estaba roja con manchas negras sucias, filtrándose por la pared, y a pocos metros de mí vi a 2 personas pegadas a la pared sin poder moverse. Una de las 2 era la mujer que estaba buscando. Había alrededor de media docena de ingenieros en la habitación. Uno de ellos me estaba sosteniendo la mano. Tuve que intentarlo. Me atraganté con las ganas de vomitar cuando me di cuenta de que era un brazo humano cortado. Lo vi lanzar el brazo hacia el centro del edificio. O quizás la terrible locomotora, en lugar del centro de eso, es una boca gigante unida, aferrado al marco del barco, rodeado de aterradores tendones y nervios rojos. Hasta el techo y 4 paredes alrededor de los labios hay filas de dientes ensangrentados y rechinantes. Resonó y gruñó un sonido ronco como el de una maquinaria vieja, con la boca aplastando sus alas.
Las manos se convirtieron en papilla en segundos y el líquido oscuro fluyó por el producto. Me quedé atónito al ver a otros dos ingenieros agarrar al joven que estaba parado al lado de la niña y arrojarlo a la boca del monstruo que agarré. Cerré los ojos, pero ya era demasiado tarde. Todavía lo veía con dientes de monstruo, mordiendo y aplastando en un grito desesperado. La náusea me picaba tratando de contenerme. Abajo del cuerpo temblando el estómago como si estuviera a punto de caerse, maldita sea. ¿Realmente qué posibilidades tengo yo, un cobarde inútil como yo, cómo puedo luchar en este infierno para salvar a esa chica? Murmuré, tirándome el pelo y tratando de pensar en una solución. Giré la cabeza y miré, directamente a los ojos grandes y sin vida de otro ingeniero. La última parte que miré era real. En los ojos del ingeniero, de repente se precipitó hacia adelante. Las garras que agarraban la cara comenzaron a temblar, grité. De vuelta a la sala de máquinas, el inspector de billetes, una voz débil a la derecha. Es la mujer que fue agarrada con fuerza y arrancada. Fuera de la pared, dos brazos fueron doblados hacia atrás por un ingeniero. Miré a mi alrededor, perdí impulso, deslizándose por el suelo cubierto de en hechas negras húmedas. Varios ingenieros recogieron de la pared neumáticos agrietados. Los nudillos crujieron locamente mientras se abalanzaban sobre mí. Uno de ellos agarró mi brazo derecho. Detrás de la boca gigante hablaba una voz hambrienta. Debía actuar inmediatamente. Fingí dudar un poco cediendo ante el ingeniero. Lo estaba sujetando y de repente puso mucha fuerza y lo empujó hacia un lado. Aunque no lo tiró por completo, fue suficiente para que me rozara la mano y me la desgarrara. Mengue, gracias a eso me lancé hacia adelante, chocando con el ingeniero de enfrente, empujándolo, me tambaleé y caí hacia atrás hasta el coche delantero. Respiré hondo y levanté la cabeza como hunde en voz alta hacia el coche trasero, concentrando toda su fuerza en su voz. Atención a todos los pasajeros. Yo, legítimo inspector de billetes del tren, le solicito que demuestre la validez de su viaje, uno por uno. Muéstrame el boleto, ahora que siento las pinzas afiladas clavándose en mi clavícula. Me dolía tanto el hombro que no podía respirar y no me quedaban fuerzas para gritar, así que me arrastraron hacia atrás, de vuelta al compartimento del motor, en un momento de pánico. El vagón del tren que estaba detrás pareció congelarse. Desató el caos. Los pasajeros indios, aunque dispersos, levantaron obedientemente las manos, mostrando sus boletos, mientras los chicos hinchados y distorsionados casi salieron disparados. Al mismo tiempo se convirtieron en innumerables cangrejos araña espeluznantes. Ninguno de ellos se parecía, algunos eran grandes, algunos eran pequeños, algunos eran más bien langostas que cangrejos, pero todos gritaban y se arrastraban por todo el suelo y las paredes. Unos cuantos cangrejos araña se precipitaron hacia la sala de máquinas en el momento en que las pinzas se atascaron. Detrás de mi hombro apareció un objeto que me arrodillé de dolor y gimí mientras veía a los ingenieros apresurarse a lanzarlo. Me metí en la multitud de cangrejos por todos lados. Algunas personas fueron empujadas al siguiente auto, otras cayeron. Entre la sala de máquinas persiguiendo a los monstruos, la boca gigante rugió. Me asustó. Sue levantó y agarró la mano de la mujer, arrastrándola a través del compartimiento tan rápido como pudo. Apreté los dientes y soporté la repugnante sensación de las frías y blandas patas de la araña cangrejo clavándose en mí, nuestra piel, y luego ambos corrimos de un vagón a otro dejando atrás. Detrás del sangriento campo de batalla corrimos y sabía que nos perseguirían. La nave comenzó a disminuir la velocidad. Ambos nos deslizamos. Mis piernas se detuvieron, golpeé mi hombro contra la pared y la chica hizo lo mismo, seguramente para tocarla. Entonces dije jadeando, dolor de espalda. Pantorrillas como palabras ardientes, debe decir. Intermitentes, sí, vamos, empujé la puerta de salida de emergencia, gimiendo suavemente de dolor. El viento aúlla afuera, el suelo arenoso grisáceo y blanco se extiende a lo lejos y hay hileras de árboles. Los pilares de piedra rotos y las extrañas torres cónicas que pasan zumbando probablemente deberían esperar. El tren debía ser el de la señorita Tranchu,
que se acercaba al altavoz y leía lentamente el nombre de la estación con un solo sonido. El sonido largo e indistinto era como un silbido y lo olvidé casi inmediatamente después de escuchar su impulso de saltar. Ya vienen, ¿quieres arriesgarte a que te atrapen? Tu amigo los vigila. ¿Quién sabe si pueden sobrevivir? Extrañada de ser expulsada, asintió temblorosamente y se acercó al borde de la puerta, aunque el tren era lento. Todavía lo suficientemente rápido para hacer el viejo salto muy arriesgado. Se giró para mirarme y sonrió levemente agradeciéndome. El inspector de billetes estaba un poco cansado, pero aún así le devolvió la sonrisa y luego se dio la vuelta y salió corriendo. El tren iba tan rápido que no te vi caer al suelo, pero afuera la arena estaba suave, al menos estarás bien. Cerré la puerta. Miré hacia atrás y aún no vi al ingeniero, pero seguro que me perseguirían de nuevo. Isla a través de las piernas embarradas de repente preguntándome si tengo que ir hasta el final. Puedo usar el truco de presionar el botón de transferencia que provee en el auto de conexión a mi lado. Pulgar alrededor del borde del botón como antes. Esta vez brilla con un blanco brillante. Ábreme. Presione el botón para abrir la puerta. En el otro lado ya no hay luz roja intensa. La pared también regresa, forma de metal sin carne ni hueso, gran ventana transparente. Adoro, no estoy seguro porque, por supuesto, los ingenieros también pueden venir. Pero de todos modos todavía me siento un poco más seguro en el asiento vacío que tengo. Me senté exhausto a mirar por la ventana cuando el tren se detuvo. Mi hombro y mi brazo ahora palpitaban de dolor. El altavoz anunció el nombre de la estación, pero era un nombre que no podía recordar. Me quedé quieto y no dije nada, resoplando y jadeando. Continué mi viaje, quedándome a veces alrededor de una hora. Llorar solo, la llamada telefónica sigue siendo inútil, prueba con un walkie-talkie, además solo ruido, barato. Barato más tarde. Me costó mucho levantarme y caminar a lo largo del tren sin saber dónde estaba en relación con la locomotora, si era la locomotora o no. Con el auto viejo, así que sigo adelante hasta que veo a un tipo. El inspector de billetes del tren real estaba en el vagón de al lado después de horas de pensar. Al salir de la tensión en la sala de máquinas, tramé un plan débil pero mejor que nada porque después de todo soy revisor de billetes. Si me encuentro con pasajeros sin boleto, ¿cómo lo manejaré? Al menos tengo alguna base, no tengo nada que perder. Al acercarme al inspector de billetes, mi corazón latía como un tambor. Si fallaba, estaba listo para correr y saltar del tren. Más peligroso que dejarme arrastrar a la boca del monstruo. Solo de pensar en ser masticado, me uso a mí mismo para reciclarme. Entré por la puerta antes de poder dudar y dije con calma, lo siento. Inspector de billetes, quiero cambiar mi itinerario, si es posible solo quiero ir a casa. El tipo cortó. El billete flotaba justo delante de la masa de carne que se retorcía, zumbando suavemente con su profundo zumbido. Me dolieron los dientes, pero mantuve mi posición, guardé silencio por un momento y luego hablé con voz profunda sin boca. Tu viaje no puede cambiar al pasajero, el viaje ha sido marcado. Mi corazón saltó a mi garganta, queriendo retirarme. Miedo de ello, estaba a punto de pedir entradas, pero necesito respuestas. Necesito esperanza, así que vuelvo a preguntar y compro. ¿Puedo agregar otro boleto? Quiero editar mi itinerario. Respuesta del verificador de boletos. Sigue igual su itinerario, no puede cambiar el itinerario del pasajero. Ha sido marca el viaje. Me marcaron. El inspector de billetes empezó a pasarme, retrocedió y se desvió hacia el auto. Se detuvo para pedirle un boleto a un pasajero indio. El otro levantó la mano y el cobrador le puso el mismo signo que a él. La marca en mi mano en el billete en la piel del pasajero. Miré hacia abajo al símbolo grabado. En el dorso de la mano, el loco rayó la letra O, que es la marca de mi viaje. Así. Una idea loca me pasó Era la cabeza que me puso enfermo, pero era la única idea que tenía, esperando que el cobrador de boletos me volara la cabeza. Seguí caminando por la calle con el corazón pesado y decidido. Sin importar cuántas horas caminara, luego, cada hora veo al equipo de ingeniería escondiéndose y encontrándose con un par de personas a las que se niegan
habla con la piel roja, ojos rojos. Todavía solos, los brillantes, vagando alrededor del monstruo, me arrastro, caminé lentamente, sintiéndome terriblemente somnoliento, pero aún así, me obligué a seguir adelante sin parar. Seguí caminando, mis pasos pesados, mis músculos tensos. Es difícil, pero no me atrevo a mirar por la ventana, la escena ha cambiado hace mucho tiempo, el tren sube, elevándose a lo alto del cielo nocturno, varias columnas gigantes de viento y vidrio rugían y arremolinaban en la distancia, nubes oscuras rodaban retumbando, y entonces yo veo algo familiar, el auto perdió techo, paredes rotas, asientos volaron vacío, el viento era tan fuerte que tuve que agarrarme a mi silla y las lágrimas brotaron de mis ojos mientras el viento azotaba a mi alrededor. Mirando el tornado gigante afuera, no me atreví a ir al borde del coche. Pero también miré para ver si podía ver el suelo. Pero no vi nada. Seguí caminando junto a un coche cubierto de manchas moradas. Silla negra, con barras rotas y dobladas, rastros de vieja lucha. Ver una del compartimento con el extintor colocado fuera de lugar, reflejó la luz brillando exactamente igual que donde lo dejé al lado de la araña cangrejo aplastada. Fui nuevamente a la corte. Me encontré con el chico y ahora ha desaparecido. Estaba seguro de que cuando llegué al coche de salida, las manchas de sangre seca en el suelo y en los asientos indicaban inconfundiblemente el lugar donde había estado el loco. Tallé el símbolo del mal en mi mano. Pensé con cuidado. Tal vez no era adicto a nada, estaba tan confundido y asustado como yo, pero sigue siendo un bastardo. Me arrodillé y busqué en el suelo mientras el ingeniero arrastraba. El tipo salió con el cuchillo todavía clavado en la cabeza. Pero cuando pasaron por donde yo estaba sentado con la mujer, el cuchillo había desaparecido. Eso significa que se lo llevaron o que el cuchillo todavía está en algún lugar del tren. Revisé cada silla con mucho cuidado y empujé las patas de los Redskins. Luego, en la oscuridad, encontré la cerca de lengüeta, la agarré y la saqué. El corazón me latía con fuerza. El plan, que hasta ahora había sido solo teoría, tenía que convertirse en acción. Me apoyé en la barandilla a lo largo del pasillo y di vueltas una y otra vez, cuchillo ensangrentado, mirando hacia abajo, el símbolo en la parte posterior de la mano, letra R, guiaje, marcas, y yo, aún así, nunca conseguiré un boleto de regreso a casa. Tal como dijo el cobrador, honestamente. Al principio pensé en cortarme la mano, pero después de caminar todo el camino, dudé si era necesario llegar a ese extremo. Piensa en una manera, me rompí un trozo de la mengue y lo envolví en una venda en caso de que gritara y temblara. Sucio encendido comencé a cortar la cuchilla en el dorso de mi mano, un gemido salió, todo se volvió oscuro, con terrible dificultad por delante. Me senté en el asiento de la ventana frente a un pasajero rojo, frío y sin emociones. ¿Qué estás mirando? Le murmuré algo, la sangre goteaba sobre mi mano, me incliné y mordí. Presionando la hoja del cuchillo más y más profundamente, borra todas las marcas, borra todo el grabado, borra todas las marcas, corté muchas veces, mis manos tiemblan. La hoja quedó completamente cortada y una espesa sangre negra se derramó sobre la pequeña mesa frente a mí, por toda mi chaqueta y mi camisa. Estaba terriblemente mareado, pero no me quedó más remedio que hacerlo, así que seguí cortando y cerrando. Dientes apretados, gemidos ahogados mezclados con sudor, poco a poco el dorso de la mano se aplastó. La carne y la piel quedaron desordenadas, pero al final la marca quedó tallada. Desapareció por completo. Rompí otro trozo de mi mengue y lo envolví fuertemente, gritando de dolor mientras apretaba el trozo de tela. El sudor corría por mi frente, tratando de recuperar el aliento. Luego me senté y esperé durante un largo rato. Pasaron 3 semanas cuando volví a encontrarme con el vendedor de billetes. Realmente estuve preguntando a los pasajeros rojos si alguien no había sido sellado todavía. Cada vez que veía un billete sin sellar, me quedaba cerca para observar. Entonces sonó el familiar zumbido. Me desperté y lo vi acercarse, así que me acerqué al inspector de billetes y le susurré: «Ha llegado el momento decisivo, quiero comprar un billete de vuelta a casa, por favor, un momento».
No respondió y su voz resonó en mi cabeza a pesar de que la criatura no tenía boca. ¿A qué estación querías ir? Contuve la respiración con miedo, me enfadé, quiero ir a la iglesia de San José. Estar en Inglaterra, intenté hablar con claridad en el tren. Empieza en Londres y termina en Edimburgo, allí se detiene un poco más, el precio del billete es de 1 año y 1 mes que compras 1 año 1 mes, que significa menos 1 año 1 mes esperanza de vida o tener que permanecer en el barco durante tanto tiempo, pero ¿qué me pregunto? Esta es mi oportunidad de volver a casa. No puedo, déjame, cómprame. Entonces el inspector de boletos me obligó a levantar la mano, le di la mano fría. Toco una extremidad blanca pálida y mi mano inmediatamente pica como una picadura de abeja lenta, no aguda pero incómoda. Un trozo de billete creció entre mis dedos. La piel se estiró como una parte de mi cuerpo. Hice una mueca al verlo aparecer. Invite al pasajero a sentarse, dijo el revisor, y luego se alejó hacia el siguiente vagón, sin decir nada. Luego vi el billete creciendo de los dedos, igual que el que había visto en los pasajeros rojos. Sí, personajes extraños, círculo roto, 90, parece mi asiento. Así que volví a la dirección opuesta del inspector de boletos para encontrar el asiento marcado por unas horas. Luego me senté y observé las tierras extrañas pasar por la ventana. Me quedé sentado así durante mucho, mucho tiempo. Estaba solo con mis pensamientos, principalmente sobre qué pésimo padre, esposo y hombre había sido en el mundo. Viejo mundo y las ramas pasan por la ventana. Me quedé en el barco durante 10 meses y ahora casi ha terminado. Para el mes 11 me habían sucedido muchas cosas en ese tiempo. Hace mucho tiempo. Quizá en otra ocasión conocí a una niña y le mostré el dibujo. Creciendo en mi mano, ella preguntó si ese método funcionaría para personas que no son empleados del ferrocarril, no lo sé. Pero la ayudé a cortar la marca R como ella pidió. Ella lloró tanto que temíamos que los ingenieros la oyeran, pero por suerte no lo hicieron. ¿Por qué te calmaste? Gracias. ¿Y luego te fuiste a buscar al inspector de billetes? No te volví a ver. Una cosa más que podría interesarte. Vi a los pasajeros rojos moviéndose todos al mismo tiempo. Oh, Dios mío. Me morí de miedo. Me sorprendí cuando de repente todos saltaron sin previo aviso. Casi salté, sosteniendo firmemente el brazo de la silla. Observó al grupo girar como robots y moverse silenciosamente hacia la puerta del vaso sanguíneo. Destacado mientras se espera el tren plexo bosque altavoz, resonó la columna del tren a la salida del tren. A través de un largo túnel se llega al área de hueso rojo, llena de filamentos que se extienden a través de las torres segmentadas óseas. La montaña se abre a lo lejos, innumerables grupos de luz extraños corren a lo largo del hilo de seda. Miles y miles de rayos, caos bajo el ominoso cielo rojo. Los pasajeros abandonaron el tren en masa en un silencio inquietante que aún exudaba algo. El roble se derrumbó y vi a un grupo de chicos saliendo del tren que estaba estacionado en esa estación desde hacía mucho más tiempo de lo habitual. Con las estaciones anteriores fue suficiente para que una serie de nuevos pasajeros tomaran sus lugares, también sentados tranquilamente con los ojos inyectados en sangre y los rostros sin vida. En orden. Entonces la puerta se cerró y el tren empezó a moverse. Pensé día y noche en la escena. Pero no puedo entender, a través del largo viaje creo que primero 1 año y 1 mes es el tiempo que se tarda en llegar a casa. Pero esa suposición se desvanece cuando el nombre de mi estación fue leído repentinamente en voz alta. Menos de 1 semana antes del gancho de 11 meses, salté instantáneamente de adrenalina. ¿Lo escuché correctamente o no? Pero estoy seguro de que lo escuché correctamente. El tren llegará pronto. St. Joseph Stand, Inglaterra, sí, Inglaterra, St. Joseph Stand, anuncio por altavoz, luego latido de corazón muerto. De repente me desperté con los ojos muy abiertos, mirando por la ventana hacia las colinas. Oh Dios, veo la hierba salvaje familiar, mi ruta, quiero saltar.
Quería gritar pero intentó guardar silencio, caminó hacia la puerta temblando de emoción y se alejó lentamente. Y escuché la lluvia golpeando suavemente el techo del vagón del tren hasta que se detuvo y con dedos temblorosos presioné el botón para abrir las puertas del andén final. Viaje salí al andén inmediatamente, sentí el frío de la noche en el campo y levanté la cabeza para atrapar la lluvia y salté. Arriba gira alrededor, ríe y grita, aúlla la risa más fuerte que he tenido yo. Arrodíllate. Toca el concreto mojado. Concreto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que toqué esto? Entonces miré la mano que sostenía el billete. El billete de cuero se fue adelgazando poco a poco entre los pedazos rotos. Las hojas secas volaban por todas partes con el viento húmedo. Miré hacia arriba y me encontré con la mirada de un hombre solitario en la estación. Él llevaba un abrigo, sombrero, fumando apoyado contra el pilar bajo del techo de bambú. ¿Estás bien? Él después de unos segundos corrí hacia él y le dije, ¿puedo tomar prestado tu teléfono, hermano? Mi voz se llenó de alegría. Vete a casa, vete a casa, vete a casa, vete a casa. Esta estación aburrida y destartalada es tan linda. Él me miró y soltó el humo silenciosamente. Mira sus manos harapientas, su chaqueta rota y ensangrentada, sus ojos probablemente llenos de locura. Oh no, me temo que él no. Rebusqué en mi bolsillo, saqué una moneda, la arrojé a mis pies y compré una bebida caliente. Bueno, di otra calada a mi cigarrillo y sonreí. El tren detrás de mí arrancó y se alejó ruidosamente. Dirigiéndose a la siguiente estación, todavía sonriendo alegremente, salté, lo agarré del cuello y lo golpeé. La columna dejó caer el cigarrillo en el suelo mojado, me incliné cerca, no recomendado mi amigo, apretó los dientes, el chico se puso pálido, me entregó el teléfono con dedos temblorosos, lo solté. Di unos pasos hacia atrás, no lo hice. Te lo devolveré inmediatamente, después de que te calmes. Espera un minuto, asiente. Me alejo y presiono el botón. La niña se puso el teléfono en la oreja. Sonó y ella lo contestó. Hola Ila, ¿estás escuchando a tu papá? No, dije papá, y él dijo adormilado, ¿por qué llamas tan tarde? ¿Qué pasa, papá? ¿Sigues trabajando? No, dije papá. Solo quiero decir papá, ámame papá, ¿de acuerdo? Sonriendo, segura de que podía sentir mi brillante sonrisa a través del receptor. Y papá en realidad ya no estaba en el trabajo, me fui. El walkie-talkie todavía estaba atado a su cinturón cuando lo arrojó a la calle y se rompió en pedazos. Papá acaba de dejar su trabajo.